Vamos a hablar ahora sobre otros dos conceptos muy importantes: fórmula empírica y fórmula molecular. Vamos a ver qué es la fórmula empírica. Pues nos dicen que es expresión que nos indica los elementos que forman un compuesto y la proporción más simple en la que se encuentran. O sea que gracias a la fórmula empírica podremos saber qué tipo de elementos forman un compuesto y en qué proporción se combinan para formar ese compuesto. O sea que puedo averiguar con ella los elementos que la forman y la proporción en que se combinan. ¿Vale? O sea que lo importante son elementos y proporción. Ahora, fórmula molecular es una expresión que nos indican los elementos que forman una molécula y el número de átomos presente de cada elemento. Importante, nos indica los elementos, al igual que la fórmula empírica. Pero aquí decíamos que forman un compuesto, mientras que aquí dicen que forman una molécula. Diferencia que cuando hablan de compuestos pueden ser tanto compuestos formados por moléculas como cristales. Pero al hablar de fórmula molecular, como decimos que forman una molécula, solo me sirve ¿para qué? Para compuestos covalentes que estén formados por moléculas. La empírica me sirve para compuestos moleculares y cristales y la molecular solo para moléculas. Siguiente diferencia, que la empírica nos indica la proporción en la que se unen los elementos, mientras que la molecular nos indica el número de átomos que hay presentes en la molécula. La primera nos indica solo proporción y esta nos dice el número exacto de átomos que hay en cada molécula. Vamos con un ejemplo. Ponemos C6H6, que sería la fórmula molecular del benceno, la fórmula de una molécula de benceno. ¿Por qué sé que es la fórmula molecular? Ahora lo veremos. Lo importante es que, sabiendo que es la fórmula molecular, ¿qué información puedo obtener de ella? La C me indica que uno de los elementos que forma la molécula es el carbono y la H me indica que el otro elemento será el hidrógeno. ¿Qué indica este 6 pequeño, este subíndice que está debajo de la C? Pues nos dice que el número de átomos de carbono es 6. ¿Y qué nos indica este subíndice pequeño que hay debajo de la H? Pues nos dice que en una molécula de benceno hay 6 átomos de carbono. La información que saco de aquí es que en una molécula de benceno hay 6, porque aquí tengo un 6, átomos de carbono, porque aquí tengo una C, y 6, porque aquí tengo un 6, átomos de hidrógeno. ¿Por qué sé que es hidrógeno? Porque aquí tengo una H. Por lo tanto, la molécula de benceno está formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. ¿Cuál será su fórmula empírica? Pues hago lo siguiente. ¿Hay algún factor común que divida a los subíndices? Como este subíndice es 6 y este subíndice es 6, os pido que lo simplifiquéis. Diréis, oye, pues puedo dividir entre 6. Si divido ambos subíndices entre 6, ¿qué me queda? CH. Pues esta sería la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque nos indica los elementos que forman un compuesto, carbono e hidrógeno, pero nos indica la proporción más simple. Esta nos dice que se unen en una proporción de 6 a 6, 6 átomos con 6 átomos. Pero de forma simplificada, una proporción 6-6 es lo mismo que decir que se unen en una proporción de 1 a 1. Por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. Aquí me dice que en la molécula hay 6 de uno y 6 de otro, pero la proporción sería 1. O sea que cuando se pueda simplificar la fórmula molecular, obtendremos la fórmula empírica. La molecular solo me vale para compuestos moleculares, mientras que la empírica me vale tanto para compuestos moleculares como para cristales. Vamos a ver otro ejemplo. Pongo el CO. ¿Qué pasa con el CO? Que en este caso, esta os aseguro que es la fórmula molecular. ¿Qué quiere decir? Aquí, aunque no se ve, hay un subíndice 1. Los subíndices 1 no se ponen. Y aquí hay otro 1. ¿Qué nos indica?
que una molécula de monóxido de carbono está formado por ¿qué? Como aquí hay un 1, un átomo de carbono y como aquí hay un 1, un átomo de oxígeno. ¿Y cuál sería la fórmula empírica? Como los subíndices son 1 y 1, no puedo simplificarlos más, porque los subíndices no puede haber fracciones. ¿Qué pasa? Que en este caso la fórmula molecular y la fórmula empírica es la misma, sería CO. Pero fácil distinguirlas. Si los subíndices se pueden simplificar, ¿qué pasa? Que es seguro que es la molecular y al simplificarlo obtenemos la empírica. Si los subíndices no se pueden simplificar, puede que sea la empírica o puede que sea la molecular, porque a veces coinciden. Pero otro caso importante, pongo NaCl. ¿Será la molecular o será la empírica? Resulta que el NaCl es un compuesto iónico y los compuestos iónicos no forman moléculas. Su estructura es una estructura cristalina, son cristales. Por lo tanto, en este caso, como no forman moléculas, no puedo hablar de fórmula molecular. Así que esta fórmula sería la fórmula empírica. ¿Qué quiere decir? Que por cada átomo, que serán iones en realidad, de sodio, habrá un átomo, que serán iones en realidad, de cloro. Una proporción de 1, 1. Pero no puedo hablar de fórmula molecular. Vamos a ver un último ejemplo. Ponemos la siguiente fórmula. Nos dan C4H10. Bueno, pues en este caso es seguro que se trata de la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque si se tratase de la fórmula empírica, daríamos su forma simplificada. 4 y 10 puedo simplificar dividiendo entre 2 y nos quedaría C2H5. Esta simplificada es la empírica, que nos da la proporción, nos dice qué elementos forman el compuesto y la proporción en que se unen los átomos, mientras que esta es la fórmula molecular. Este compuesto es el butano. Si esta es la fórmula molecular, ¿qué quiere decir? Que en una molécula de butano, bueno, la molécula de butano está formada ¿por qué? Por 4 átomos de carbono y, como aquí hay un subíndice 10, 10 átomos de hidrógeno. Que simplificado nos da una proporción de 2 a 5. Y un último comentario. Normalmente todos los índices que vais a ver son enteros, pero si veis alguna vez por ahí algún compuesto con índices decimales, por ejemplo, diréis alguno, oye, pues yo estaba estudiando mineralogía o geología y he visto que ponía la siguiente fórmula. Tengo un óxido de hierro 2, monóxido de hierro, y resulta que de subíndice ponía un 0,84. Bueno, aquí no vamos a profundizar, pero eso en mineralogía se utiliza cuando es un material que no es puro, que tiene huecos, tiene impurezas y tiene defectos en general en su red, pues bueno, se utilizan los subíndices decimales, pero lo normal es que en vuestro libro no salga, pero ni en los libros de bachillerato ni en muchos libros de universidad, ¿vale? No por dificultad, sino que lo he comentado a modo de curiosidad.